que vamos a ver ahora es cómo hacer un análisis de la validez de constructo de un instrumento. Recuerden que la validez es la medida en que un instrumento mide lo que pretende medir. En este caso, el instrumento que hemos creado pretende medir emociones. Y dentro de emociones pretendemos medir dos dimensiones de las emociones, que serían las emociones positivas y las emociones negativas. Entonces vamos a hacer un análisis de las dimensiones de este constructo, ¿sí? De este cuestionario, para ver si realmente se refleja lo que nosotros pretendíamos medir o estamos midiendo otra cosa. Para evaluar las dimensiones de un cuestionario, ¿sí? Para evaluar si realmente están presentes estas dimensiones teóricas, nosotros lo que vamos a hacer es un análisis factorial. Los factores serían las dimensiones. Así que vamos a reducción de dimensiones y ponemos factor. Esto es un análisis factorial exploratorio. El análisis factorial confirmatorio se hace con otro programa. Bien, ¿qué vamos a hacer aquí? Vamos a pasar los reactivos de nuestro instrumento, ¿sí? Es decir, las preguntas que conforman el instrumento. Y vamos a pedir que el programa haga algunas cosas. Primero nos metemos a descriptivos y le pedimos el KMO y la prueba de felicidad de Bartlett. Vamos a extracción, ¿sí? Nos fijamos que diga matriz de correlaciones, solución factorial sin rotar. Está todo bien, ponemos continuar. Rotación, pedimos la rotación Varimax. Continuar. Y ponemos aceptar. Bien, nos aparecen varias tablas, 5 tablas en total. Las primeras que nos interesan es la primera, que sería KMO y prueba de felicidad de Bartlett, ¿sí? En Kaiser-Meyer-Hopkins lo que hace es constatar que hayan correlaciones entre los ítems, es decir, que los ítems se comporten, ¿sí? De una manera dependiente, ¿sí? Si sube uno, que suba al resto, que estén correlacionados entre sí los ítems. Para que yo tenga un instrumento válido, ¿verdad? Es decir, que esté lo suficientemente cohesionado, el KMO, el Kaiser-Meyer-Hopkins, me tiene que dar mayor a 0,60. En este caso me da 0,826, 0,826, ¿sí? Que es mayor a 0,60, 0,600, que es lo que me tiene que dar. Así que el Kaiser-Meyer-Hopkins salió bien. Ahora tengo que ver la prueba de felicidad de Bartlett. La prueba de felicidad de Bartlett me marca o me dice qué tanto se parece mi matriz a una matriz de identidad. Una matriz de identidad es cuando las respuestas son todas iguales, ¿sí? Es decir, hay una correlación perfecta entre todas las preguntas. Tiene que haber correlación, pero esta correlación no tiene que ser perfecta porque las correlaciones perfectas son ilusorias. En este caso, me dice que no hay una correlación perfecta. ¿Cómo me tengo que dar cuenta o qué número me tendría que dar? Este de aquí, la significación, ¿sí? Me tiene que dar menor a 0,05, es decir, menor a 0,050. En este caso me da 0,000, ¿sí? Por lo tanto, es menor a 0,50, por lo tanto, la prueba de felicidad de Bartlett también salió bien. Bien, ya sabemos que KMO y Bartlett salieron bien. Vamos ahora a la varianza. La varianza, como ustedes sabrán, ¿sí? Es el promedio de las desviaciones de las puntuaciones con respecto a la media elevado al cuadrado. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que lo que me dice de la varianza es, o sea, ¿cuál es el dato que me tira la varianza? ¿Cuánto se alejan las puntuaciones de la media? Y aquí, este cuadro me dice la varianza total explicada. ¿Qué quiere decir esto?
Bueno, que este cuestionario, ¿sí?, explica la varianza. ¿Por qué es importante que un cuestionario explique la varianza? ¿Sí? Porque, a ver, en una situación perfecta todos los sujetos nos darían en la media, ¿sí? Pero no es así, hay varianza, hay variaciones en las respuestas de los sujetos, ¿sí? Y estas variaciones, ¿están condicionadas por el cuestionario o están condicionadas por un mero azar? Esa es la gran pregunta. Lo ideal sería que toda la varianza, todas las variaciones estén explicadas por el cuestionario, es decir, porque el cuestionario sabe captar o puede captar las diferencias entre sujetos y por eso puede explicar la varianza, ¿sí? En cambio, en una situación no ideal, ¿sí?, la varianza sería explicada no por el cuestionario, sino por el azar. Es decir, que los sujetos contestaron todas las preguntas al azar, sin seguir ninguna lógica, ¿sí?, sin responder a la lógica del cuestionario. Cuando un cuestionario es aceptable o ha explicado un porcentaje de la varianza aceptable, cuando explica el 50% de la varianza o más, ¿sí? Es decir, puede explicar el 50% de las respuestas que dieron los sujetos. En este caso, el porcentaje de la varianza es el 54%. Por lo tanto, este test explica un porcentaje aceptable de la varianza. Por lo tanto, el cuestionario, la escala, sigue siendo válida. Así que también aprobamos o también, digamos, cumplimos con esta expectativa, ¿sí?, o con esta regla, que es que se explique el 50% de la varianza o más. Ahora vamos a la matriz de componentes. No a la primer matriz de componentes, sino a la matriz de componentes rotados. En la matriz de componentes rotados lo que vamos a encontrar son los componentes. Componente 1, componente 2 y componente 3. ¿Qué son los componentes? Bueno, justamente las dimensiones que tiene nuestro cuestionario, nuestra escala en este caso. Y me va a decir para cada una de las preguntas que yo he planteado, ¿sí?, cuánto se correlaciona con cada uno de los componentes. Por ejemplo, en el caso del optimismo, ¿sí?, tenemos que correlaciona con una puntuación negativa de 0,091 con el componente 1, con una puntuación de 677 con el componente 2 y con una puntuación de 0,058 negativas con el componente 3. Por lo tanto, esto me dice que hay una correlación muy fuerte con el componente 2 y por lo tanto esa pregunta, ¿sí?, corresponde a ese componente. La debemos ubicar en el componente 2. Y vamos haciendo lo mismo con el resto de las preguntas. Vemos que entusiasmo correlaciona también fuertemente con el componente 2, ansiedad con el componente 1, felicidad con el componente 2, nostalgia, y acá empieza el problema. Nostalgia correlaciona fuertemente con el componente 1 y con el componente 3, ¿sí? Cuando una correlación es fuerte en este caso, cuando es superior a 350. Entonces, yo tengo acá un dilema. ¿Qué hago con nostalgia? ¿Sí? La dejo en el componente 3, que es la correlación más fuerte. Hay personas que hacen así, ¿verdad? Que hacen así, ¿verdad? Buscan la correlación más fuerte y dejan la pregunta ahí. Otras personas no. Otras personas, cuando un reactivo puntúa fuerte en 2 dimensiones, ¿sí?, es señal de que está midiendo 2 cosas diferentes. Y si está midiendo 2 cosas diferentes, no es válido y por lo tanto lo eliminan, ¿sí? Hay algunos estadistas que lo hacen de una manera, otros estadistas que lo hacen de otra manera. Ambas maneras son válidas, ¿sí? Cada uno es libre de hacer lo que quiera. Nos pasaría lo mismo con tranquilidad. Si se fijan, tiene una gran correlación con el componente 2, pero también hay una correlación fuerte con el componente 3.
Algunos dejarían tranquilidad y lo pondrían dentro del componente 2 y otros directamente lo sacarían porque está midiendo dos componentes diferentes. Bien, seguimos haciendo esto con cada uno de los reactivos, ¿verdad? Fijándonos en qué componente puntúan más alto. Para hacerlo más fácilmente, podemos copiar la tabla en un Word y ahí ir resaltando cada pregunta en qué componente iría. Entonces nos encontramos que tenemos un primer componente que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 preguntas y que estas preguntas apuntan hacia la ansiedad, la tristeza, la irritabilidad, la indignación, la preocupación y el miedo, ¿sí? Si pensamos en este componente, podríamos pensar que este componente es el de las emociones negativas, porque agrupa todas las emociones negativas. Después tenemos un segundo componente con 2, 4, 5, 6, 7 preguntas, ¿verdad? Y que apuntan al optimismo, el entusiasmo, la felicidad, la tranquilidad, la diversión, perdón, se me pasó esta, el amor, la satisfacción, la inspiración. 8 preguntas que claramente apuntan hacia las emociones positivas, ¿sí? Y nos queda un tercer componente. Estos dos componentes nosotros los teníamos planeados, el componente 1 y el componente 2. Teóricamente existían las emociones positivas, el componente 2, las emociones negativas. Pero resulta que aquí nos da otro componente, ¿sí? Un componente que tiene solamente 2 preguntas y que hacen alusión a la nostalgia y el aburrimiento. Teóricamente esas preguntas, la nostalgia y el aburrimiento, son emociones negativas, ¿sí? Desde la teoría nos dice eso. Pero acá, este análisis nos dice, mira, no están apuntando a lo mismo que las otras preguntas. Fíjate que las personas que puntúan alto en emociones negativas como ansiedad, indignación, preocupación, miedo, no necesariamente puntúan alto en nostalgia y aburrimiento, ¿sí? Son como una dimensión aparte, no llegan a ser emociones negativas, ¿verdad? Entonces tenemos una tercera dimensión con estas emociones, nostalgia y aburrimiento, que forman un nuevo componente, una nueva dimensión. No son emociones negativas, tampoco son emociones positivas. Tienen otra cualidad. Entonces podríamos llamarlas emociones neutras. Por lo tanto, ¿cómo redactamos o cómo reflejamos estos resultados? Hemos encontrado, gracias al análisis factorial, en el análisis factorial, se encontró que existen 3 componentes que explican el 54% de la varianza. Importante poner eso. El primer componente agrupa 6 preguntas y hace alusión a las emociones negativas. El segundo componente agrupa 8 preguntas y hace alusión a las emociones positivas. Finalmente, se encontró un tercer componente que agrupa 2 preguntas que hacen alusión a emociones neutras. ¿Sí? Así entonces se redactarían los hallazgos de este análisis. También se puede aclarar que el cuestionario o la escala tiene 16 preguntas, ¿sí?
En el análisis factorial se encontró que existen tres componentes que explican el 54% de la varianza. El instrumento final, cuenta con 16 preguntas que se agrupan de la siguiente manera. ¿Sí? Y ahí ponemos lo de los componentes. Estas son como maneras de redactar los hallazgos en este tipo de análisis.